de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos televidentes que nos ven en El Salvador y fuera de El Salvador. Un saludo cordial a los amigos cercanos que están aportando mucho para que este país pueda continuar avanzando y creciendo. Saben que ustedes representan el 16.3 del Producto Interno Bruto. Eso significa que ustedes sostienen un tercio de la economía salvadoreña. Por esa razón, cuidar a los hermanos cercanos, ver por sus derechos, ver que no se les soslayen esos aspectos migratorios que hay en los Estados Unidos, no solamente deber del presidente, sino que es deber de cada uno de los funcionarios que están hoy por hoy en el poder. Así que les agradecemos y un saludo cordial a los amigos televidentes. Esta mañana vamos a estar abordando el tema migratorio y vamos a estar hablando de diversos tópicos con una mujer que ya tiene trayectoria. De hecho, es una persona que ha estado en los medios desde su juventud, desde que tenía quizás unos 10 años, 10 años quizás aproximadamente. Me entrevistó muchas veces, ahora me toca a mí entrevistarte, Milena. Bienvenida a este programa y te deseamos lo mejor. Puedes saludar a los amigos televidentes. Muchas gracias, así es, bueno, se cambian los papeles. Sí, definitivamente. Y es un placer para mí estarlos saludando a través de este canal y a todos los hermanos en el exterior, como bien lo mencionó, todo nuestro apoyo para ustedes, y estamos desde la Asamblea Legislativa también procurando que ustedes puedan ejercer ese derecho al voto desde el exterior. Tuve la semana pasada el honor y privilegio de recibir a algunos representantes de diferentes estados y algunas asociaciones en Estados Unidos. Platicamos y firmamos un documento para que se haga la reforma pertinente y que se pueda incluir el voto en el exterior para diputados y alcaldes. Y yo creo que esto es importante porque, si bien mencionabas, nos ayudan a sostener nuestra economía. Nunca se olvidan de nosotros y tienen que ser parte de las grandes decisiones que se toman en este país. Todos los salvadoreños alrededor del mundo merecen esta oportunidad, y además también decirles que estamos abogando desde El Salvador para todos aquellos que están amparados en el TPS y en el DACA, que realmente podamos conseguirles un estatus migratorio distinto. Y yo, ¿por qué me incluyo? Podamos, bueno, desde la Asamblea nosotros podemos incidir haciendo lobby en el Congreso, en el Senado, pero también aquí con la canciller Alexandra Gil hemos abordado que es un tema prioritario para El Salvador, que nosotros nos enfoquemos en el tema migratorio, en el tema de todos los salvadoreños también que atraviesan la ruta migrante, llegan a la frontera sur, y muchos están en esos albergues en condiciones precarias. Específicamente hablo también de la niñez migrante, que como madre no puedo dejar a un lado mi corazón y ver las condiciones cuando están viajando separados de sus familias o los separan por la política cero tolerancia de Trump, y están en esos albergues sufriendo de todo, sufriendo maltrato, sufriendo abusos, sufriendo incluso que no se le da lo más elemental como parte de la higiene personal, ¿verdad? Cepillo de dientes, agua, entre otros. Así que, bueno, estamos sirviéndole al pueblo salvadoreño desde la Asamblea Legislativa. Bien, Milena, muchas gracias por acudir a este llamado. Milena, cuando le llamé, me dijo, allí voy a estar. Así que, pues para mí es un verdadero privilegio tenerla debido a que nos une un buen tiempo de amistad y en los medios, que me has entrevistado muchas veces. Pero hoy veo que tu rol ha cambiado, te he visto muy activa en el tema político, a pesar de ser tu primera candidatura como diputada. Veo que has entendido muy bien los tiempos y has entendido muy bien cómo se juegan los roles políticos, porque una cosa es estar tras la palestra, dar una opinión, hablar sobre los diferentes temas de El Salvador, platicar de cuál es el rumbo país, que estar ahí en el lugar donde se gestan las leyes en El Salvador,
donde por historia entendemos, Milena, que se dan acuerdos, se dan componendas. Yo creo que esos acuerdos no son malos, porque la Asamblea Legislativa es el lugar justamente donde se deben de dar los acuerdos. Es un foro político. Es un foro político, pero lo que sí es preocupante son aquellos acuerdos bajo la mesa donde te repartís esta cartera de Estado, donde te repartís este funcionario, donde se mueven millones de dólares por aquí, por allá. Eso es lo que a veces quizás el salvadoreño promedio no lo entiende. ¿Cuál fue tu primer impacto cuando tú llegaste a la Asamblea Legislativa y cuál fue el primer reto que tú tuviste? Bien, quiero decirle a la ciudadanía pues que tengo 1 año, 2 meses de estarle sirviendo desde la Asamblea Legislativa y por supuesto al inicio uno llega adaptándose y sobre todo a las comisiones que me fueron asignadas. Te voy a decir desde el comienzo y desde la campaña yo empecé a recibir una especie de exclusión y acoso. No se me dio igual trato, igual oportunidades de recibir apoyos durante la campaña. No sé si ustedes se acuerdan que yo hice un spot en el centro de San Salvador, en el centro histórico. Recordando, Milena, tu amiga, un poco. Un poco, sí, porque yo también ya claro, me había ido a parar ahí, sí. Solo que ahora estaba ya renovado el centro capitalino. Y sobre todo el mensaje que yo mando en esa ocasión es que mi comportamiento, si me llegaban a elegir como diputada, no iba a ser ideológico. ¿Por qué? Porque ya las estadísticas dicen que la mayoría de la población ya ve que la ideología no les da de comer. Pero tú también hacías alusión al tema de que tenemos una capital muy bonita. Y que para obras como esa podían contar conmigo. Es decir, para obras que generen bienestar, oportunidades a los ciudadanos. Y yo, ¿por qué me refería a eso? Porque era decir, ok, esa obra no la hicimos nosotros, no la hizo el partido que yo represento, pero es una buena obra. Claro. Es un lugar donde... En campaña. En campaña. Mira qué retador. Para que no vayan a decir después que... Que ¿por qué no hablé antes? Exacto. Que a veces me dicen, ¿por qué no hablé antes? Bueno, desde que era candidata me paré en el centro de San Salvador y prácticamente era un reto. Decirles, yo voy a apoyar lo bueno. Claro. No basado en una ideología, porque muchas veces el fanatismo ideológico nos ha hecho daño. Y sabemos que es parte de ese estancamiento político y sobre todo que ustedes ya reconocieron que muchas veces no es lo que nos da de comer, sino que son las acciones y los proyectos como país. Entonces hay que poner el país en primer lugar y luego un partido político. Eso fue muy retador y a partir de ello yo recibí que ya no me dieran, prácticamente me retiraron el apoyo. ¿Eso fue en campaña? Eso fue en campaña. Aún así, yo le eché ganas, mi esposo también le echó ganas a la par conmigo, mi familia me apoyó, los amigos me apoyaron. Pero aclarar al público, no solo fue eso, sino las conspiraciones, los memes, las informaciones, la violencia política, el acoso. Un alcalde me mandó a sacar de su municipio. ¿Del mismo partido? Del mismo partido. Yo andaba, bueno, un día antes había ido a la sede del partido a pedir colaboración porque quería ingresar al territorio y muchos territorios son bien delicados para ingresar, entonces uno necesita el acompañamiento de gente que lo conoce. Al final no me dieron respuesta, me dijeron que estaban ocupados, yo tomé la decisión con mi equipo de trabajo de ir al mercado. Generalmente el mercado pues es una zona populosa, abierta al público, que uno puede ingresar, ir a comprar, ir a conversar, y eso hice. Y cuando yo andaba en el mercado, pues empieza a escribir a través de Twitter el alcalde que me creía, que había que solicitar permiso. Yo no sabía que había que solicitar permiso para ir a un mercado y a un municipio. El artículo 571 del Código Civil dice que los parques, las calles, los mercados, el mar, los puentes, todo le pertenecen a todos los salvadoreños. Bueno, entonces esa fue mi campaña. Fue difícil. Una vez yo me instalo en la asamblea, pues me dan dos comisiones, las Relaciones Exteriores y la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. El tema de mujer pues me identifica mucho durante mi trabajo también en Milena, tu amiga, y anterior a eso. De Relaciones Exteriores, también el tema de la integración centroamericana, de los hermanos en el exterior. Así que son dos comisiones que me asignan muy bonitas, pero también mi trabajo va centrado en el tema del medio ambiente. Yo he dado la pelea y sobre todo creo yo que más una pelea es el querer
alertar el tema de la contaminación por plástico. Eso se dio en los primeros 6 meses prácticamente de mi trabajo, y empieza una lucha interna, además de ello también ataques en redes sociales por parte de miembros del sector empresarial. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo una industria que es muy poderosa, que es la industria plastiquera en nuestro país. Y mi propuesta era una propuesta de ley encaminada a la sustitución progresiva de las bolsas plásticas. Como lo ha hecho Panamá en estos momentos. Como ya entró en vigencia en Panamá. Yo precisamente hice una legislación comparada y vi el caso de Chile y Panamá, porque hay que ver lo que está sucediendo en Latinoamérica, y lo apliqué a nuestro país. Y esa propuesta de ley es progresiva, es una sustitución progresiva para bolsas, porque a veces las bolsas son necesarias, pero están las bolsas ecoamigables, las bolsas compostables, las bolsas biodegradables. Hay alternativas. Para no dañar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque las bolsas terminan en el mar y se están confundiendo como alimento las tortugas, las ballenas, los delfines, pero bueno, nosotros podemos decir, pero nosotros ¿qué? Ese tema no nos interesa, no es prioritario para nosotros, el tema de corrupción es prioritario, el tema de trabajo es prioritario. Seguridad. Seguridad es prioritario, pero cuando estamos viendo el cambio climático, estamos viendo qué calor está haciendo, eso es producto del cambio climático. Y la contaminación ya está llegando a nuestro ser. ¿Por qué? Porque ya están las micropartículas presentes y por eso es que hay tanto cáncer. Las investigaciones y de universidades muy reconocidas en este país, con las cuales yo me he reunido con la academia, arrojan de que estamos consumiendo plástico. Entonces, nuestra visión debe ser reducir, reciclar, pero también conseguir estas otras alternativas y sustituir los productos que se puedan sustituir. Sí. Esto fue un tema clave también para que empezaran una campaña en mi contra. El tema del transporte público y el tema de la pirotecnia. Son 3 industrias muy poderosas con las que yo me he metido. No, pero también te quiero felicitar porque recientemente estás apoyando un proyecto con Leonardo Bonilla, sí, que es el tema de que no prescriban lo que son los delitos de corrupción. Dado que en la Constitución hay un parámetro, y claro, es un tema que es bien álgido en El Salvador, pero que recientemente ustedes lo presentaron hace como un mes, ¿será? Aproximadamente. Sí, 2 meses, así es. ¿Qué apoyos has encontrado sobre estos proyectos dentro del seno legislativo? Muy poco. Te voy a decir que con Leonardo hemos hecho clic desde el comienzo, porque me pareció como muy certera muchas posturas de él, de hablar lo que sucede adentro. Tal vez yo me tardé un poco en hablar, sin embargo lo hablé internamente, las cosas que no me parecían, pero llega un momento que uno tiene que externarlo. Y con él hemos trabajado varios proyectos y ha encontrado conmigo el apoyo. Y este es uno, el de los delitos de corrupción, para que no prescriban, porque duele el corazón y le duele a los salvadoreños cuando vemos que salen. Un centavo que se lleven va a hacer falta en un hospital, Milena. Es que ese es el motivo por el que no tenemos medicina, porque no tenemos escuelas, porque no tenemos maestros, porque no tenemos suficientes policías, porque la precariedad con la que el sistema de salud en sí es porque se le ha robado dinero al Estado y no puede ser que prescriban estos delitos en 10 años. Ahora, la reforma no era la Constitución, porque usted sabe lo complicado que es hacer una reforma de la Constitución, sino que hay que hacer 2 legislaturas. A otro cuerpo, sí. Pero lo importante es poner el tema en discusión. Ese es uno de los temas. Y otro fue que también acompañé a Leonardo en el tema de la reducción de la cantidad de diputados. De 84 a 60. O sea, eliminando la planilla, aquella famosa plancha nacional, sí, y volver a los 60, haciendo un cálculo por circunscripciones electorales, no tanto por territorio, sino que por cantidad de población, entre otros. Y esto también le vendría a reducir al Estado bastante cantidad de dinero. Como 50 diputados más o menos por el número de habitantes. 60 era la propuesta. 60. Y nosotros en ese entonces hicimos un cálculo y sí, realmente se puede ahorrar mucho en recortar alrededor de, que son como 24 diputados lo que se recortarían.
tampoco recibió apoyo, fue motivo de risa, decían entonces que se queden 14, y estos fueron comentarios de otros colegas diputados. Y es que yo siento, Jaime, que no están escuchando la voz del pueblo, que no sé, no conectan, como que no logran digerir que tenemos que provocar un cambio en la clase política y en todos los partidos políticos, sobre todo los tradicionales. De ahí me gustó tu palabra que acuñaste y que ha dado vuelta al mundo, los baby dinosaurios. Esa palabra. Por eso sí me están demandando. Yo creo que ya está en la Real Academia Española esa palabra, Milena. Me están demandando. Acuñada por Milena. Pero bien, más allá de esto, hay un tema que creo que es importante. Tú has entrado al ojo del huracán, Milena, porque no solamente estás tocando el poder político, es que lo que sucede es que detrás del poder político está la mercadocracia, ¿no? ¿Y qué es la mercadocracia? Es el poder económico que verdaderamente... Que manda en los países. Que manda en los países y que le dicta la plana a los partidos políticos. Así es. Por eso son los financistas de los partidos políticos. Así es. Entonces, cuando tenés ese choque, ese muro de frente, ¿quién defiende a Milena? Dios. Es que, mire, yo duermo tranquila. Yo duermo en paz. ¿Te acordás del Salmo 127? Y ¿sabe si Jehová no cuida la casa, en vano vela la guardia. Hay otro que dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Sí. Del cielo, de Jehová. Milena, para que los amigos te escuchen, ¿has recibido amenazas a muerte? No. Yo creo que eso ya pasó, ya no estamos en los años 80, donde sí se asesinaban. Tú lo acuñaste, ¿verdad? Sí, eso también lo explicabas. Las voces incómodas sí. No las apartaban, las asesinaban. Hoy las inhabilitan políticamente. Sí. Ese es mi proceso. Yo creo que el problema es que los mismos empresarios deben de entender la dinámica del país, que es cambiante, esta nueva identidad política que exige el ciudadano, que se siente realmente dañado por muchas decisiones que se ha tomado, como el del tema de las pensiones, que no hemos estado del lado de la población, sino protegiendo estas empresas. ¿Y qué pasa? Por eso es que los ciudadanos están sin esperanza, están odiando a la clase política, están ya no, o sea, solamente confiando en Dios, que siempre debe ser, ¿verdad?, nuestro guía número uno, pero Dios pone también a gente para que administre aquí en la tierra, y no podemos fallarle ya al pueblo salvadoreño. Y mi respeto, realmente, yo creo en la libre empresa, yo creo en el sistema de libertades, y lo vamos en la a defender. Democracia, lo vamos a defender, pero creo también firmemente que tiene que ser enfocado con justicia social, como lo manda la Constitución. Es que en la primera página de la Constitución usted ve, ahí dice que tiene que estar enfocado en la justicia social y poner además al ser humano como el centro del quehacer de esta patria. Y el artículo 101 de la Constitución es claro cuando dice que el orden económico debe responder eminentemente a principios de justicia social. Principios de justicia social. Ahora, entender la justicia social tiene que ver con el tema de que no haya violencia estructural. Y la violencia estructural deviene cuando a un hospital le falta medicamentos, cuando no hay una escuela, camillas, cuando no hay una escuela en aquellas islas o lugares remotos en El Salvador donde hay niños que se tienen que cruzar todo un río o todo un lago o toda una selva para llegar a la garrucha. Más próxima. La garrucha se llama, ¿verdad? O la garrucha, o no tienen energía eléctrica o agua potable. Esa es violencia estructural. ¿Y esa quién se la tiene que dar? Es el Estado. Ahora, ¿cuál es lo más difícil que has tenido que vivir en la Asamblea Legislativa apoyando este tipo de proyectos? ¿Fue la decisión tuya de apoyar al presidente en algunos temas? Sí, fue quizás el ofrecimiento de respaldarlo en los temas que sean para beneficio de la población, porque... Y aclarar, tú no es que respaldes al presidente, sino que respaldas los proyectos en beneficio del pueblo. Eso es lo que yo quiero Pudo aclarar, haber estado ahí otro presidente, pero si las ideas hubieran sido acertadas, las hubieras apoyado siempre. Y además de eso, tenemos que entender que es un presidente que llega y que surge por esta polarización de los partidos políticos tradicionales y llega sin representación en la Asamblea. Exacto. Y recordemos nuestro sistema de gobierno. O sea, hay separación de poderes, pero depende mucho el quehacer del Ejecutivo
de lo que nosotros tomemos como acuerdo en la Asamblea Legislativa. Claro. Necesita apoyo en la Asamblea Legislativa. Sí. Esto no quiere decir que es una bandera verde, un semáforo está en verde, pero hasta el momento las propuestas han sido acertadas. Claro. Por ejemplo, cuando el primer tema en el que yo le di mi iniciativa de ley fue la reorientación de los 16 millones para construir 50 escuelas y que eso se quitara del préstamo del edificio de la Asamblea Legislativa, que sí se necesita. Eso fue una de las cosas más duras que viviste. Sí, sí se necesita, porque incluso yo ahorita ya no tengo ni oficina porque hemos evacuado el edificio. Está dañado el edificio. A mí me tocó pasar un sismo ahí y créanme que vi cerquita la muerte. O sea, sí se necesita un edificio que esté en buenas condiciones, no para nosotros los diputados, es por la comunidad legislativa, pero no de 32 millones de dólares. Entonces sí fue un enfrentamiento que se sintió aludido incluso hasta el mismo presidente de la Asamblea, el doctor Norman Quijano, y a raíz de eso vino mucha oposición de parte de él, pues una molestia de parte de mis colegas también del partido, que no entendemos que tenemos la libertad como diputados también de poder apoyar los proyectos en los que nosotros creamos que son de beneficio para la mayoría. Sí. El tema de seguridad, adelanté criterios de votación, diciendo que yo iba a apoyar el tema de los uniformes y las botas. Claro, por justicia, ¿no? Y como hasta para elevarles el ánimo, claro, a los elementos de la PNC y las Fuerzas Armadas que están saliendo a los territorios que son peligrosísimos. ¿A qué? A defendernos. Y que uno les diga, van a contar con sus uniformes y sus botas, cuenten conmigo, con mi voto. Claro. Ese es mi aporte. Y les molesta porque uno adelanta criterio. Entonces, yo creo, Jaime, que ya no estamos en ya los años pasó, 80, ya ¿no? Pasó los 80 y los 90, donde dictaban una línea partidaria. ¿Por qué? Porque se votaba por bandera. Sí. Hoy ustedes votaron por mí y los que no votaron también igual los represento. Y esa debe ser mi visión. Y yo te decía, tú me decías, ¿quién me defiende? Me defiende Dios, porque al final yo duermo en paz, estoy tranquila, sé que si llego hasta el 2021, porque quizás me inhabiliten, me castiguen, me expulsen, no sé. Solo Dios lo sabrá. Solo Dios sabe cuál es mi futuro. Sé que voy a hacer un buen trabajo y voy a ser su servidora hasta el 2021. Después de allá tendremos que tomar muchas decisiones, pero no he vivido la política, no tengo lo que tengo y gracias a Dios hemos educado a mis hijos, están creciendo. Y no lo obtuviste por la política. Por la política. Entonces, sino por tu trabajo duro. Y honrado, que claro, es lo principal. Y que por eso entiendo a las mujeres, por ejemplo, embarazadas que salen a trabajar, y el día de ayer se lo cuestionaba el expresidente Funes, que arremetía contra la primera dama, y me pareció una falta de respeto, no solo a ella, sino que lo que ella representa, que son las mujeres en El Salvador, que embarazadas, y a mí me tocó mis 2 embarazos trabajando, y que, o sea, cuestionando que solo era un embarazo 24/7, y si fuera así, ¿qué? O sea, es una falta de respeto. Yo creo que el presidente Funes está bien cómodo desde la hermana República de Nicaragua, pero esperamos verle pronto para que venga a dar aquí sus comentarios en El Salvador, para que venga a dar la cara. Para que pueda platicar sobre estos temas acá localmente. Bien, el tiempo en el aire, Milena, tú sabes que es uno de los peores enemigos. Vamos al primer corte comercial y le vamos a dar pase a los patrocinadores que hacen posible esta entrevista. Por favor, amigo televidente que nos ve, compartan la entrevista y engarrótese ahí donde está. No se mueva de ese lugar. Volvemos en un momento. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedar conectados en el programa De Cerca. Por favor, comparta la entrevista con sus amigos y compañeros en el Facebook. Quiero saludar a William Alarcón. También quiero saludar a Piri Hernández, a Chivi Cientino, algo así. Ever Cuellar, que está conectado y viendo la entrevista. Sandra García, Edwin Calderón, Andrés David Amaya, Idalia Celaya, Eve Valle. Bueno, hay tantos que podemos saludar, pero el tiempo definitivamente no nos alcanzaría. Usted está igual que yo. En el último Facebook Live mencioné algunos de los cientos de mensajes que recibo, no solamente de diferentes municipios de El Salvador, sino que también... Sí.
del exterior. Fuera del Salvador, sí. Sí, y algunos comentarios que la gente me hace en la calle, que para mí son muy valiosos. Que la gente se tome el atrevimiento, porque sí, la gente a veces es penoso. Y mire, y tal, y me hacen me abordan, me felicitan, me acuerpan, han llegado a orar por mí, una señora una vez en la farmacia, es decir, se sienten representados por mí, y eso de verdad para mí es la mejor recompensa de todo lo que estoy atravesando. Claro. Bueno, y como tú dices, la fortaleza te la da Dios, ¿verdad? Definitivamente creo que al lugar donde tú estás no es un lugar fácil para trabajar. Creo que si quisiéramos pasar una encuesta de recursos humanos, los lugares más hostiles para trabajar, no es aquel que limpia la alcantarilla. Quizás por las condiciones que son... Quizás esa sería una condición difícil para trabajar, sí, pero no sería hostil. Exacto. Pero el asunto es la hostilidad para trabajar. Y ese creo yo que ha sido el diario vivir que tú has tenido en este año, 2 meses que has tenido, sí, en la Asamblea Legislativa. Y sobre todo por temas claves que me he parado. Sí. El tema del transporte público. Cuando nosotros empezamos a indagar, bueno, yo no voté por el subsidio para el transporte público creyendo que el subsidio tiene que ir dirigido a la población. Y no a los dueños. Y no a los empresarios, porque hemos visto que no saben administrarlo bien. Y que no han cumplido. Y tú sacabas un bus que estaba ahumando todo San Salvador. Y la contaminación que están haciendo. Entonces yo voté que no. Pero a la hora que nosotros empezamos a indagar y vimos que necesitaban los motoristas, porque muchos cafres en el volante y se drogan y de todo. Pero cuando empiezas a indagar las condiciones laborales de ellos, entonces también apoyamos el tema de que ellos tengan un... seguro social. Exacto, las prestaciones de ley. Y no se las dan. Que no se logró. No se las dan y los hacen trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tienen que cumplir sus metas y no se logró por un voto. Es lamentable cómo se movieron estas influencias dentro de la Asamblea. Y que son oscuras, ¿verdad? Oscuras, y por un voto no logramos darles esas garantías laborales a quienes están transportando a la población. O sea, también tenemos que empezar desde la raíz a ver qué es lo que está pasando y cortar la maleza. Y bueno, no se pudo. Pero también me alcé cuando veo el tema. Usted sabe que a Leonardo Boniño lo respeto, es el primer diputado no partidario. Surgió como un matiz de la democracia salvadoreña, es decir, de esta pluralidad de pensamiento. Pero que ha hecho un excelente y esta trabajo. Expresión diferente que hoy el ciudadano está exigiendo. Y cuando veo la reforma que hacen, para que ya no se les cuenten los votos en planilla, para que las firmas que ellos recolectan no se compartan. Es decir, les están cerrando las oportunidades a los futuros candidatos no partidarios. Me han reclamado que yo, siendo de un partido político, apoyo un no partidario. O sea, es que, de verdad, ¿en qué estamos? El hecho de que yo haya corrido por un partido político no me hace ciega a ver qué es lo que el ciudadano quiere. Más candidatos no partidarios, abramos la puerta. Sí. Yo creo que ¿cuál es el miedo? Estamos en un momento bien polarizado en el país, Milena, pero también hay que explicarle a la población que un diputado, cuando ya llega al poder, ya no se debe a su partido, sí, se debe a la población quien la eligió y, por supuesto, legisla para todos. Entonces, ¿por qué un partido quiere obligar una línea partidaria si no tiene esa facultad constitucional? Obviamente porque así se ha hecho, es la tradición. Y a ti te están procesando por cumplir la Constitución. Así es. ¿Es correcto? Es correcto. Porque tú estás votando por conciencia, como lo dice la Constitución, así y que el diputado no queda... sin ningún mandato imperativo. No tiene ningún mandato imperativo y tampoco las votaciones, por las votaciones que haga lo vayan a juzgar. Ni por lo que se hable. Ni por lo que se hable. Así lo dice la Constitución. Y me están juzgando por lo que he hablado. Desde el 126 en adelante la Constitución. El 125 es el que nos da esa facultad. Esa facultad. Pero el asunto es, ¿por qué un partido político, y hablo de todos, no solo hablo del Partido Arena, ¿por qué un partido político le tiene que presionar y hacer hasta actos de terrorismo para que su diputado se mantenga en una línea? Claro, entiendo que hay principios.
Y eso es lo que uno representa. Cuando tú te afilias a un partido hay principios, de acuerdo, los respetamos. Y eso es lo que Pero dicen. ¿qué prevalece, el principio de un partido o el principio constitucional? Primero debe ser la Constitución. ¿Verdad? Porque la Constitución está arriba de la ley de partidos políticos y arriba de los estatutos de un partido. Los estatutos y los principios de Arena, si ustedes los leen, van de acuerdo son nobles, van de acuerdo y son casi que calcados de la Constitución. Eso es lo que a mí me identifica. Lo que no me identifica es la forma como se ejerce el poder de la cúpula. Es que yo no comparto la manera de pensar de la cúpula. Y es por eso que el COENA y la COPOL me están demandando. ¿Por qué? Por mis análisis coyunturales. Porque yo analizo... Tu derecho de expresión. Claro, y en mi calidad de diputada. Sí. Porque también en mi calidad de diputada me mandaron a llamar los de la Comisión Política y me dijeron que porque es que yo había reorientado, había firmado para reorientar los 16 millones. Porque soy diputada, le dijiste. Eso les dije yo, se les contesté. Eso les contesté. ¿Y eso les molestó? Y les dije, miren, ustedes aquí, o sea, yo he venido por respeto, pero quiero decirles que ustedes no me pueden venir a cuestionar mi accionar como diputada. Al final, no va en contra de los principios y estatutos del partido, porque nosotros, usted sabe que creemos primero en Dios, en la familia, en la vida, en la defensa de las libertades, que es lo que yo hoy estoy defendiendo. En la paz, en el progreso. Así en es. El desarrollo. En esos todo son los eso. principios Esos son los principios de Arena, en cuales yo he incumplido ningún principio partidario. Ahora bien, el hecho de que hay una línea, como usted manifestó, que ha sido tradicional que la dicten y que generalmente es prácticamente vertical, que hay que cumplirla, y que eso es lo que el ciudadano a mí me cuestionaba cuando yo era candidata. ¿Va a llegar usted a ser un títere? ¿Va a llegar usted a hacer caso y obedecer, que levante la mano cuando le diga? Y yo fui franca en las entrevistas y les dije, no, yo tendré mi criterio propio para actuar. Y la ciudadanía me respaldó. Y fui la segunda mujer más votada en El Salvador. No, voto por rostro, directo. Y tienes mucho respaldo aún, Milena, y creo que ha crecido con este tiempo. ¿Te has reunido con el presidente de El Salvador? ¿Has tenido la oportunidad de platicar con él directamente? No, no hemos tenido la oportunidad de platicar. El vicepresidente se ha manifestado que quiere reunirse conmigo por el tema que yo me he pronunciado de que tenemos que combatir la corrupción en el país, y él es el encargado de una CICIES, y para conocer cómo iba el proceso. Sin embargo, por cuestiones de agenda no hemos podido, pero he tenido ciertos acercamientos y no de trabajo con parte de personas del gabinete que las conozco de muchos años atrás, incluso del colegio, y que me alegro que estén participando en política. Desde cualquier trinchera es importante que nos involucremos en política, es importante que las mujeres no desistan de participar en política, que no les dé miedo. Sí es cierto, hay violencia política, pero somos valientes nosotras las mujeres, podemos salir adelante. He sobrevivido. He sobrevivido, yo estoy aquí. Sí, y sigo siendo, Milena, tu amiga. Entonces, el hecho de que nosotros nos animemos a participar para que podamos renovar la política desde cualquier trinchera, es que eso es lo lindo de la democracia. Sí. No podemos nosotros cargar en un solo partido el poder total de una nación. Siempre se necesitan frenos y contrapesos. Y es por eso que es importante esta gama ahora de partidos incluso nuevos que están naciendo y que surgen por el cansancio mismo y el desgaste de los partidos tradicionales. Y muchos de los cuestionamientos que yo hago y de los análisis y coyunturas, incluso el famoso baby dinosaurio, yo no les dije a los jóvenes de la JRN que eran baby dinosaurios, señalándolos. Sí. Lo que yo mencioné fue, luchen por los espacios, lleguen a los sitios de poder, es decir, al COENA, que es como la máxima autoridad del partido, pero no vayan con un pensamiento de baby dinosaurio, es decir, promuevan los cambios. Sí, porque bueno. Porque la juventud tiene que retar, tiene la energía, la vitalidad, el tiempo para poder producir esos cambios. Sí. Y bueno, ya sabemos que por eso también me están demandando. Ah, ¿de veras? ¿Te están demandando? Sí, está en la demanda. Hay una demanda internamente en el partido. Sí, que es por lo que me quieren inhabilitar. Sí, bueno, a lo mejor todo salga con bien, Milena, y ojalá que... Porque tengo entendido que tú pues sigues teniendo tus principios nacionalistas.
¿verdad? Yo creo que eso no ha renunciado a ello y eso pues lo tiene que saber también la población, que tú te adheriste a Arena porque crees en los principios. No obstante, los que están ahí han torcido un poquito, ¿verdad? Y no comparto el hecho... Pero poquito lo han torcido, ¿verdad? Bastante. Mucho. Sí, no comparto el hecho de que tengamos que taparle la corrupción a nadie. Claro. No comparto que no quieran barrer la casa. Eso no lo comparto. No comparto... Bueno, sabemos que Arena surgió en un momento donde era una alternativa para poder sacar adelante este país después de una guerra. Se cometieron muchos abusos, no lo vamos a negar. La historia lo está contando. Lo dice. Y también el hecho de que los malos elementos no lo sacan. Todos los que están señalados en probidad, los que fueron funcionarios están señalados de corrupción, los que están señalados por haber recibido sobresueldos, los que portan armas en recintos del Estado, los que le gritan a las mujeres, muchos de ellos los que están como insultan asesores, a las mujeres, miren. Muchos son alcaldes, otros son diputados, Asesores. otros son asesores. Wow. Esos ahí están y no los demandan, fíjate. Solo la gente por cumplir la Constitución, nada más. Exacto. O sea, el mundo al revés, Milena. El mundo al revés. El mundo al revés. Bien, te quiero hacer otra pregunta antes de ir a un segundo corte comercial. Sabemos que el país atraviesa por diversos problemas. Evidentemente, uno de los más álgidos es el tema migratorio. ¿Cuál es la lectura que debemos de hacer con la visita de Mike Pompeo en El Salvador? Es estratégica, porque Excelente. no solo vino él, vino una comitiva de empresarios para poder invertir en El Salvador. Eso es clave, Milena. Hemos tenido diferentes visitas entre ellas. Nunca lo habíamos logrado, por cierto. No, pero hace 10 años sí. ¿Recuerda Sí, cuando Hillary Clinton sí, pero vino? 10 años atrás, no, ¿verdad? Es decir, 10 años pasaron, una década una entera década perdida. Ese es Perdida. Y más los 5 años perdidos, ¿verdad?, que están ahí. Bueno, el hecho y lo importante de resaltar es que se abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos, que han sido nuestro socio estratégico primordial. ¿Por qué? Porque allá viven más de 3 millones de salvadoreños. Porque allá están y no se olvidan de nosotros. No solamente porque envían sus remesas, es porque están pendientes del Salvador. No dejan atrás su país. Y yo creo que es loable que nosotros demos la lucha y que tengamos el tema migratorio como un eje central de trabajo en esta nueva relación y nuevo capítulo que se abre con Estados Unidos. Ya vimos que esto puede generar una esfera como de mayor certeza para que puedan venir a invertir. Necesitamos inversión en nuestro país para conseguir las oportunidades que se merecen los salvadoreños para detener y frenar la migración. Porque nosotros estamos expulsando a los salvadoreños porque no hay oportunidades de trabajo, porque no hay libre movilidad entre las comunidades, porque los jóvenes están siendo estigmatizados, perseguidos por las pandillas, porque ya vimos que no se pueden mover de un municipio a otro, porque los asesinan incluso si se extravían, como fue el caso de los jovencitos que venían de Lourdes y los mataron en mexicanos, fue en mexicanos que los asesinaron. Entonces eso se debe de solventar y por ello es que la verdad es que me alegro mucho que el secretario Pompeo haya venido a El Salvador. Es una muestra de buena voluntad por parte del gobierno estadounidense y que el tema migratorio ojalá tome otro matiz y que nosotros podamos abrirles las oportunidades a los salvadoreños para que puedan ir a trabajar con estos permisos temporales de trabajo, que se respeten, ¿verdad?, los tiempos, porque esto es importante, que si se va por 1 año, por 6 meses, de acuerdo al tipo de permiso laboral, se respete, pueda regresar y volver a aplicar. Yo creo que necesitamos ese tipo de oportunidades, que la migración sea legal y no irregular, por el hecho de que cada vez va a ser más difícil. Hoy va a ser mucho más difícil pasar la frontera norte de Guatemala, ingresar a territorio mexicano y llegar a la frontera sur. Están siendo deportados, están siendo maltratados en los albergues, se está saliendo de control, incluso se les está llamando campos de concentración. Ese es el tema ahorita. El tema electoral, el tema en los debates demócratas, es el tema del migrante. Y qué lamentable es haber visto a ese padre salvadoreño con su niña en brazos, haber muerto tratando de conseguir el sueño americano, un sueño que no pueden lograr en El Salvador. Entonces, el tema de esa cercanía con el gobierno estadounidense es muy buena, es muy positiva y esto va a generar un clima mucho más positivo
para la inversión y para que nosotros podamos lograr estos enlaces y estos acuerdos políticos en tema migratorio. Bueno, antes de ir a este corte comercial, te quiero dar un par de comentarios que dicen aquí. Yo veo a la nueva presidenta de El Salvador, dice. Muchas gracias. Creo que si Arena se pone las pilas, aquí se levanta con esta mujer y quedaría súper bien parada con el pueblo, dice. Comentarios que te dan apoyo, Milena, y que definitivamente nos inspiran para seguir trabajando por un mejor El Salvador. Sueño con que un día nuestros hijos puedan ir con sus padres a comprar a la tiendona sin tenerlos que andar en una jaula. Sueño con que un día los niños puedan jugar en el Parque Bolívar sin que los maten o los recluten para las pandillas. Así es. Sueño con que un día nuestras escuelas, Milena, sean escuelas de calidad en la cual nuestros hijos sientan el anhelo de ir a aprender algo nuevo. Así es. Pero claro, eso se va a lograr con mucho dinero y con mucha voluntad política. Pero si no lo hay, difícilmente se va a lograr. Ahora, esto nos trae la pregunta y con esto volvemos al siguiente bloque. ¿A quién le conviene que estemos tan destruidos como país? ¿A quién le conviene? ¿Será que hay mucho capital detrás de esto? Solo pienso en las compañías de seguridad. Sí, que ha sido el tema de... Cuando hay inseguridad. Es cierto, el tema de la seguridad ha sido un gran negocio y estamos descubriéndolo. Estamos viendo cuánto dinero se ha asignado para materia de seguridad y que realmente no se vio. No se vio una... 5,000 millones de dólares en 10 años. Es una cantidad de dinero que sí se pudo ya ahorita estar cosechando si se hubiera invertido bien. Claro. Y yo creo que eso ya no lo podemos tolerar. Pero ya se fue no en sobresueldos, todo eso. Ya no más podemos tolerar la corrupción en nuestro país. Por eso tenemos que ir cerrando las llaves y sobre todo esas puertas que han quedado abiertas para que no le sigan robando al país. Necesitamos ese dinero que esté focalizado para la construcción de escuelas. El 70% de la infraestructura escolar está dañada. El 70%. Es lamentable las condiciones en las que entregaron las escuelas. No tienen techos, no tienen pisos, no tienen baños, los libros de texto desde hace 10 años no se renuevan. Necesitamos maestros que estén también a la altura de las necesidades coyunturales, sobre todo de este mundo globalizado, que estén entusiasmados, que estén bien pagados. Necesitamos también alternativas como tecnológicas para que nuestros niños también abran su conocimiento a las oportunidades que este mundo ahora nos da con la conectividad. Y eso solo se va a lograr si sabemos invertir el dinero. Así que estaremos vigilando también, ¿verdad?, de que el dinero se haga bien. Y aplaudiremos y vamos a acompañar toda acción buena. Claro. Pero lo que no se haga bien también lo tenemos que señalar con respeto. Yo creo que en este sistema de libertad que nosotros vivimos tenemos la libertad de expresión y la crítica es clave, pero una crítica constructiva, no destructiva, sino que constructiva, que abone. Decir, esto está malo, pero creo que se puede hacer así. Así es. No solamente o muchas veces también decir, mire, se está equivocando, como lo hice el día de ayer. Se está equivocando, ¿cómo se va a referir a una mujer embarazada así? Cuando está ya a días de dar a luz, y me refiero a la primera dama, me parece una falta de respeto. Sí. Entonces hay que señalar, lo hizo Mauricio Funes. Sí. Arremetió contra la primera dama. No conozco a Gabriela de Bukele, pero creo que merece respeto como mujer. Como y sobre toda todo, mujer salvadoreña. Que está en un proceso tan hermoso como es el embarazo. Y que tal vez no la hemos visto muy activa porque ella va a dar a luz, pero que tiene una agenda social con la cual también yo sé que está comprometida. Definitivamente. Bueno, vamos a un segundo corte comercial. Por favor, amigos televidentes, no se mueva de su lugar y comparta la entrevista en su Facebook, porque ustedes hacen la red. Ustedes hacen la red. Volvemos un momento. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias, amigos televidentes, por quedar conectado. Un saludo a Huber Quintanilla, Luis Guevara,
Edwin Martel, Ilmer Arévalo, Eve Valle, Wilfredo Hernández, Beto Córdoba, Amando Martínez, Amando, creo que así es. Bien, un saludo a cada uno de ustedes que están ahí conectados. Bien, seguimos conversando con Milena sobre estos temas de coyuntura y por supuesto, maravilloso platicar, Milena, sobre las conspiraciones que se dan dentro de los institutos políticos, porque muy pocos se atreven a hablar de los verdaderos problemas que mueven a los partidos. Yo creo que nadie habla de eso, ni tampoco ningún diputado te va a venir a contar, mira, fíjate que en los pasillos de la Asamblea Legislativa se mueve un señor con un maletín que trae mucho dinero para comprar voluntades, votos, componendas, elegir magistrados, elegir fiscal, elegir procurador, etcétera, etcétera. Yo creo que nadie se ha atrevido a hablar con mucha franqueza, a excepción de Leonardo Bonilla, que creo que ha hecho un excelente trabajo dentro de la Asamblea Legislativa, más que tú has estado hablando mucho sobre este tema. Y por supuesto, los partidos políticos, Milena, deben de entender la nueva coyuntura. Si no saben leer los tiempos, definitivamente para el 2021 les viene un declive mayor del que han tenido. Creo que cualquier opción que se muestre como candidatos en el 2021 van a ser mejor que el FMLN y Arena. Si ellos no tienen claro eso, van a seguir el mismo rumbo, se van a quedar estancados y van a quedar reelegidos a un partido como el PCN o el PDC, que son partidos históricos. Exacto, su momento de gloria. Que tuvieron su momento de gloria, pero el que no se renueva definitivamente no entiende los tiempos. Es más, yo creo que los partidos políticos, tanto el FMLN como Arena, ni siquiera saben cómo contestarle al presidente. Le contestan de una manera, el presidente le sale de otra. Luego le quieren contestar a la manera de él, el presidente le sale de otra. O sea que el presidente, aún siendo un joven de 38 años, entiende mejor el contexto político y les ha dado cátedra de cómo se maneja y la dinámica, la situación de la dinámica política en El Salvador y las redes sociales. Ante esta situación, Milena, ¿cuáles son las decisiones más esenciales que deberían de tomar estos institutos políticos para poder coadyuvar a los grandes temas de nación? Primero, la renovación va más allá de cambio de rostros, que creemos que renovación es cuando empezamos a ver que ya no son las mismas caras. Pero si tienen las mismas actitudes, entonces no es renovación. Sí. Y esto no es de generaciones, no lo es. Estamos viendo por ejemplo, John McCain, que fue un republicano y que de verdad, como decían que corazón demócrata. Admirable. Admirable, porque yo creo que él realmente estaba enfocado en lo que fuera de mayor beneficio para el país y para la ciudadanía. Y siempre conectó muy bien. Estamos viendo ahora un Bernie Sanders que ya es bien mayor. Sí. ¿Y cómo conecta con los jóvenes? Bueno, estuvo así a milímetros de ganar la candidatura. No estoy de acuerdo con él, porque él de verdad es de extrema izquierda, sí. Pero me gusta el hecho de que... ¿Cómo conecta con los jóvenes a pesar de su edad? A pesar de la edad, entonces no es de edad. Sino aquí. Es de, exacto. De visión. Es de cómo romper paradigmas, cómo entender los momentos, cómo entender que ahora no importa que se mande por tweet, si es que estamos en la era digital. Sí. Quien no tiene redes sociales vive en un mundo paralelo que ya no está en la realidad. ¿Cómo vamos a conectar con los jóvenes si no es en su idioma, en su lenguaje? Y a veces pues se ríen, ¿verdad?, de los emojis que quizás pueda utilizar ahora el presidente. Es su lenguaje, él ha conectado así con una generación que a nosotros nos cuesta conectar, con una generación que no le tiene credibilidad. Ese es otro problema que tienen los partidos, que no conectan con la juventud. Ese es otro problema. Yo se lo decía, una de las últimas reuniones de fracción a las cuales asistí, les dije en el tema de la votación de la ley Mordaza y la ley de amnistía, la ley de reconciliación, cómo estaban tomando esas decisiones. Si estaban tomándolas en base a qué, cuál era la estrategia. Si queríamos nosotros conectar con el joven votante, no era así.
les he leído una encuesta en Latinoamérica que habla de qué es lo que piensa la juventud, qué es lo que quiere la juventud de la clase política, de sus gobiernos. Y eran 3 ejes. Y en uno de estos ejes, bueno, primero estaba el medio ambiente, que es uno de mis ejes de trabajo, pero el otro era la defensa de los derechos humanos. Entonces, cuando tú ves que eso es lo que está conectando con los jóvenes y tú estás queriendo abrazar a los que fueron señalados y están señalados de muchos crímenes de guerra y no estar del lado de la población, de las víctimas, entonces, ¿cómo pretendemos nosotros conectar con el nuevo votante? Si nos está diciendo clarito que quiere que le defendamos los derechos humanos de todos, y esto quiere decir en muchos rubros. Entonces yo le decía, esto es lo que dicen los jóvenes, ¿cómo vamos a ir en contra de esa clase política, de ese nuevo nicho electoral que nosotros no lo tenemos y no sabemos conectarnos con ellos? Y es hablando su lenguaje, y es haciendo el trabajo en torno a los temas que a ellos les interesan. Y entonces yo les decía, yo los cuestioné en base a qué están tomando las decisiones, a quién más les va a favorecer esta ley. Y por supuesto que era el FMLN. Claro. O sea, ellos iban a terminar de tener un fuero y que yo estoy de acuerdo también de eliminarlo al final. Sí. Pero entonces yo los cuestionaba, les decía, ¿cómo vamos a conectar con ellos? Esto no es de un lenguaje, un emoji, es mucho de las acciones que estamos ahora nosotros tomando. A los jóvenes les interesa el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya desde las escuelas le han metido esa semillita de la naturaleza que la estamos perdiendo. Estamos encaminados a otra extinción. Cuando vemos que todos los días sale un animal muerto por toneladas de plástico, es decir, es impresionante lo que nosotros estamos arrojando al mar y lo que ya nos estamos consumiendo. Estamos viendo los jóvenes que ya están rechazando las pajillas, que estamos viendo otra clase ya de juventud preocupada en otros temas. ¿Cómo vamos a conectar con ellos? ¿Con ese tipo de leyes? No, nos van a rechazar más. Y al oponerme yo a esta ley de amnistía, fue bien duro. Dos diputados también fueron muy agresivos en esta reunión de la fracción, y yo le externé al jefe de fracción, que es coordinador más que jefe, él es un coordinador, que no debería permitir ese tipo de... yo creo que dialogando y entablando con argumentos se logran a veces poner, ¿verdad?, los temas en la mesa, pero no con ofensas. Y no me hizo caso, simplemente me dijo, yo todo lo voy a reportar al COENA. Y que vimos en la siguiente reunión de fracción un encontronazo entre 2 diputados. Sí. Entonces, quiere decir que no se está liderando bien, son 37 diputados, no todos vamos a pensar igual, no todos vamos a actuar igual, ni todos vamos a estar de acuerdo, y esa libertad es con la que el ciudadano quiere que nosotros ejerzamos nuestro trabajo, que nosotros así votemos, que nosotros así iniciemos proyectos de ley, que tengamos nuestras banderas por las cuales nosotros vamos a luchar, y que creo que esto es evaluable. Yo se lo dije, dejen en paz a un colega, déjenlo en paz, porque se fue a meter a una marcha ahí de pañoleta verde. Si él cree en eso, es su libertad. Estamos en una democracia, respetémoslo. Y yo hablaba incluso con personas que están involucradas y sobre todo representan a los de Sí a la Vida. Les dije, mire, ustedes saben con quienes cuentan, hay otros con los que no vamos a contar. Pero esto es parte de la democracia, claro, y esta nueva dinámica. Pero bueno, tú tienes tus valores en ese sentido. Sí, pero hay que respetar a los que piensan diferentes, Jaime. Claro. No vamos a imponer las ideas. A eso me refiero. Ni tampoco ellos quieran imponer sus ideas, ¿verdad? A eso me refiero. Ni nosotros las imponemos a ellos. Podemos debatir. Claro. Es que esa es parte de la democracia. Y yo a este colega, yo le he dicho, yo te quiero mucho, y en algunas iniciativas de ley que él ha hecho, que se equivocó. Y yo le dije, mira, te equivocaste, porque se le vino una gran, una cosa mediática. Sí, te equivocaste, volverlo a hacer, pero desde otra perspectiva. O sea, si tú crees en la educación sexual, y sobre todo por la tasa tan alta de las jóvenes embarazadas que tenemos en el país, démosle un enfoque con valores. Diferente, pero no tires el tema, sino que
dale otro enfoque. Entonces él siempre ha recibido mi acompañamiento sin juzgarlo, porque este es el problema. No podemos juzgar a las personas, cada quien tiene un marco de referencia distinto, y esta es la democracia. Entonces no tenemos que imponer, tenemos que conversar y lograr acuerdos y consensos, es lo que necesita el país. En familia, acuerdos en familia. Al final todos los salvadoreños somos hermanos, compatriotas. Si bien es cierto, la Constitución establece que tenemos libertad de expresión, y yo creo que ese es un derecho que debemos de defender los diputados. Es más, creo que hasta podríamos ofrendar la vida por el derecho a expresar. Pero también es importante que al hacerlo con respeto y con tolerancia es lo que nos va a hacer diferentes a aquellos que ejercen violencia dentro de las redes sociales. Y es aquí donde debemos de encaminar. La libertad de expresión es, digamos, es como uno de los derechos más importantes que tiene el ciudadano, el de manifestarse y el de expresarse. Sin embargo, entender que también tiene un límite, y el límite es siempre y cuando no subvierta el orden público ni lesione la moral y el honor de las personas. Yo creo que si lo hacemos siempre con respeto, como bien lo decía Milena, podemos convivir, porque eso es lo maravilloso. La democracia es la pluralidad de pensamientos y de ideas que se mueven dentro del ambiente. Unos aquí mismo en El Salvador se creen, algunos se pueden creer reptilianos, se pueden creer, sí. Alguien se puede creer Batman, y no te vas a molestar por eso, pues. Es su problema, es su ilusión, su sueño o su fantasía, digamos, si lo quiere hacer, pero que no me imponga que yo quiera ser Batman también. Así y eso es bien importante. Sí. Y es así como funciona la democracia. Gracias, Milena, por venir a esta entrevista, por dar tus tópicos y dar tus análisis con respecto al país. Espero volver a verte pronto, y puedo sí decir que desde que Milena ganó la candidatura para diputación, siempre quedamos conectados, y cuando yo le escribo ella siempre me contesta. No es de aquellos diputados que ya cuando ganan, ¿y quién es? Pues? ¿Y qué? ¿Para qué le contesto? Ahora imagínese, vuelva a ser Milena también, ya lo voy a necesitar de panelista otra vez. Así uno que nunca sabe. Puedo dar fe que Milena... Los amigos son para toda la vida, no solo para un momento. Mantiene esa sencillez y esa gracia que Dios le ha dado para poder compartir con el público, sobre todo porque es buena comunicadora. Así que gracias, Milena, por venir. Despídete de los amigos televidentes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, gracias por esas palabras. Creo que la esencia de un ser humano no depende de un cargo, de un momento en la vida. Uno tiene que permanecer genuino siempre, y esto debe ser como una misión de vida. Nosotros hoy estamos, tal vez el día de mañana no, a veces estamos arriba y otras veces abajo. Confiada siempre en Dios, con la frente en alto, y sobre todo, gracias a ustedes que me han demostrado de qué estamos hechos los salvadoreños, que salimos cada día valientemente y nos exponemos a muchos riesgos en nuestra propia nación, y tenemos que trabajar para cambiar esa situación, y ustedes pueden contar conmigo. Muchísimas gracias, Milena, y un saludo a Gilson Rodríguez. Saludos, Gilson. Que nos está viendo ahorita en los Estados Unidos. Mira, Gilson, no nos ha llamado porque solo comiendo creo que has pasado. Espero que vengas bien fit. Está de vacaciones ahorita. Estás de vacaciones, bien. Gracias, Milena, y que Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, amigos televidentes, y recuerden que no hay nada más importante que estar en paz con el vecino y en paz con Dios. Eso nos da tranquilidad. Nos vemos el día de mañana. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.